Cuando la señora Quinn solicitó ayuda para una fiesta de cumpleaños sorpresa al señor Quinn, Jorge fue el más dispuesto. Practicó gritar sorpresa hasta que sintió que lo dominaba. Pero quería ser el mejor, así que siguió practicando. ¿Alguna vez le ha hecho una fiesta sorpresa al señor Quinn? Es la única forma de hacerle una fiesta. ¿Porque es una familia muy grande? ¡Exacto! Yo estoy pendiente de su bote. Ni rastro de él. No tienes para qué vigilar, Bill. Faltan al menos 2 horas. ¿No sabías que los Quinn nacieron juntos? Así que Flynn tampoco debe saber de la fiesta, ¿sí? Los Quinn eran gemelos. Ahora Jorge tendría que decirle sorpresa a 2 personas. ¿Qué más podía pedir? Tu esposa dijo que necesitabas ayuda, así que aquí estoy. Es un asunto de peces, no de trenes. Así que, hermanito, ánclate. Puedes esperarme en mi casa. Oh, no se vaya. Queremos que nos diga cómo poner un tren alrededor del estanque. Ahora vuelvo. La esposa de mi hermano me pidió que viniera para darles apoyo. Hola, Clint. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Flint. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Wint, feliz cumpleaños. Jorge es nuestra hermana Spring Queen, estrella de las pistas. Ganó 3 medallas de oro olímpicas. ¡Ah, calla! Fue hace mucho tiempo. Cuéntalas 3. Los Quinn eran cuatrillizos. Ahora Jorge tenía 4 personas a quien gritarle sorpresa. Esto era mucho mejor. Me dijeron que querían poner una pista alrededor de un estanque. ¿Son galletas de pescado? ¡Woo! 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 Oh. Pero antes de empezar a dividir las galletas en 5 platos, otro Quinn se presentó. Flynn, Clint, Wint, Spring, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Jorge, ella es nuestra hermana Mint Queen. Imprime billetes para el gobierno. ¿Quieren muestras de mi último trabajo? Oí que necesitan calcular el costo de un estanque. ¿5? Ah, sí, así es, Jorge. Ya no hay más Queens. Somos quintillizos. ¿Quieres que te ayude con las galletas y el jugo? ¿Cómo iba un mono a entretener a 5 Queens sin jugo? Jorge. Soy yo. Todo está listo. Hiciste un gran trabajo. ¿No hay jugo? Entonces vamos a mi casa. Comeremos galletas con jugo en lo que dibujamos los planos para tu estanque. ¿Y el tren? Con un bote de la policía. ¿Y una pista para correr? Y no será difícil pagarlo. ¡Sorpresa! ¡Miren! ¡Más galletas de pescado! ¡Galletas de pescado! ¿Y bien? ¿Qué les parece?
Estoy impresionado. Ah, Qué bueno que te gusta, Jorge. debemos irnos. La presentación del cohete va a empezar. ¿Vienes con nosotros, Jorge? ¿O prefieres quedarte a ver el reloj? Bueno, si la profesora Wiseman te deja, no hay nada que decir. Si quieres volver a ver las figuras, dale una vuelta completa a la manecilla. ¡Diviértete! ¿Cuánto tardó en hacer ese reloj? Como 3 años. Eso me recuerda que ahora la alcanzo. Jorge, sé un mono bien portado. Exacto. Jorge quería ver de nuevo las figuras. Esa se parecía a la amiga de Jorge, Brújula, la paloma casi doméstica, porque cuando las demás palomas se posaron en la estatua, una se separó. Claro que era Brújula. Jorge estaba feliz de ver a su amiga la paloma. No podía reparar la manecilla, y esa era la que los hacía moverse. Jorge recordó que había otra forma de abrirlo, por atrás. Cuando uno desarma algo, debe fijarse en qué lugar va cada pieza. ¿Dónde podía Jorge averiguar cómo armar las piezas de un reloj? La biblioteca. Pues claro. Esperaba que al ver el reloj grande pudiera descifrar cómo volver a armar el pequeño. Estaba feliz de que hubiera terminado ese ruido. ¿De quién será esta caja? Oh. Eso es, y esta va ahí. ¿Qué te parece? ¡Ah, qué hermoso reloj! ¿Tú lo hiciste? Yo sé todo sobre relojes, pero no tengo idea de cómo entender a un mono. Jorge, ¿cómo es que esta caja de herramientas quedó...? ¿Qué te pareció la exhibición? ¿No son fascinantes todas las razas? ¿Te gustaría ver a los ganadores de cerca?
Jorge se llevó una gran sorpresa. Porque cuando vio a los grandes, a los pequeños y a los peludos, la exhibición le pareció increíble. ¿Habías visto antes tantos perros inolvidables? ¡Wow! Vaya, parece que sí se divirtieron. Espero que no haya dado problemas. No dio ningún problema. ¡Wow! Me da gusto oír eso. Debo irme, te veré mañana. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¿Y te gustó la exhibición de perros? Jorge quería decirle al hombre del sombrero amarillo cuántos perros increíbles había visto. Pero solo recordaba 3. Está bien, será luego. Jorge, ¿podrías llevar estas cartas al correo? Te preparé un sándwich por si tienes hambre. Y cuando termine, me contarás todo sobre los perros. Jorge temía no poderle contar más al hombre. Porque a pesar de que se esforzaba, solo podía recordar 3. Solo había una solución. A pesar de que viera una y otra vez a los perros, no recordaba más que a 3. Obviamente no había forma de que un mono los recordara a todos. ¡Atención! ¿Pueden los dueños de los ganadores pasar por aquí? ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Había 3 grandes, 3 pequeños y 3 peludos. ¡Jorge, ya llegué! Conley, dime, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡Mi cobertor nuevo! ¡Jorge! Hay como 20 perros en la casa. Jorge recordaba a todos los perros. ¿Y de dónde salieron estos 3 y 3 y 3, 9 perros? ¡Dímelo! Me da gusto haberlos recuperado sanos y salvos. Bien, ya están donde deben estar. ¡Conley! ¡Detengan ese auto! ¡Conley, va y regresen! Bienvenido, Giorgio. ¿Cómo está tu amigo, el del sombrero grande?
Oh, no puedo jugar. Estoy haciendo una comida especial para una crítica muy famosa, Sally Tesio. Cuando le gusta el lugar, el negocio, ¡boom! Es muy importante que todo esté perfecto. Tiene un paladar muy delicado. Dijo que habría pan fresco. No veo pan recién hecho. Su gusto es delicado. Pero su voz no lo es tanto. ¿Esa cosa dura era espagueti? Eso no olía a nada. Jorge quería reemplazar la pieza rota. Había visto al chef poner el resto en la olla. No olía a nada. Y el vapor que salía quemaba. Jorge debía tener cuidado. Había cambiado. Tal vez no solo eran los reposteros. Tal vez todas las cocinas eran mágicas. Esa olla convertía las cosas quebradizas en cosas esponjosas. ¿Qué más podría volver esponjoso? ¿Un huevo suave y esponjoso? Eso sería gracioso. Buena candidata para esponjarse. Si el azúcar fuera suave y esponjosa, en lugar de granulosa, se masticaría como goma de mascar. Puso azúcar en la olla para esponjar. Pero desapareció. Esto no tenía sentido. Jorge estaba seguro que esa cosa café era una patata. ¡Qué raro! Vegetales con forma de bat. Jorge sabía que al chef le daría gusto que hubiera esponjado muchas cosas más. ¿Quién convirtió mi pasta en una vulgar sopa de cucharón? Vaya. Parece que las cucharas no se esponjan. Eso, espere. Esto no me gustó nada. Pero huele bien. Tenía razón. Entre más tiempo estaban en la olla, mejor olían. ¿Tiene un mono y un gato en su cocina? Es que el mono fue quien cocinó. ¡Oh! ¡Rico! Pero sí dijo que no le gustaba. Si usted lo hizo, no. Pero para un mono... ¡Oh! ¡Quiero la receta! Bueno... Olvídelo, la tengo. Tal vez las cocinas no son mágicas. Tal vez sus cocineros son mágicos. Gnocchi, ¿cómo le haces para perder todos los moños, eh? Cualquier día que se empieza olfateando y se termina con galletas, es un excelente día.
Y este sábado se antojaba hacer algo especial. ¿Sabes qué se me antoja este sábado? ¡Rosquillas! Espera, tengo que vestirme. No puedo salir así, Jorge. Tranquilo, tranquilo, ya voy. Si eres un mono con antojo de rosquillas, sabrás lo que es la impaciencia. ¿Quieres huevos con las rosquillas? Jorge, cuenta los huevos y escribe cuántos tenemos. ¿Listo? ¿Cuántos huevos tenemos? ¿Ah? No tenemos huevos. ¿Por qué no escribiste 0? Ah, no sabes cómo. Creí que te había enseñado todo y olvidé enseñarte nada. El 0 solo no hay huevos. Ninguno. Pero 0 con otros números significa que hay muchos más. Con un 0 al lado del 1 son 10. Y con otro 0 ya son 100. Ahí son 1000 y 10,000. Lindos ceros, ¿entendiste? No. Yo iré por los huevos y tú por las rosquillas, ¿sí? 1 docena de rosquillas, por favor. Te veré en casa. Y pórtate muy bien. Jorge tenía mucha hambre, pero su orden solo tenía un pequeño 1. Y recordó lo que el hombre del sombrero amarillo le había enseñado de los ceros. ¡Jorge! ¡Charky! ¡Qué gusto verlos! Ah, ¿es una orden para el hombre del sombrero amarillo? ¿Quieres 100 docenas? ¡Es una orden gigante! ¿Cómo? Seguramente tendrá una gran fiesta de rosquillas. Jorge se dio cuenta de lo que sus ceros habían hecho. ¿Cómo explicarle eso a un perro? Jorge pensó que un problema tan grande solo tenía una solución. Jorge pensó que no podía ir a casa porque los repartidores sabrían dónde vivía. Bien, finalmente Jorge iba a casa con 12 rosquillas. Ese perro no está con un mono. ¡Lo perdimos! El portero. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer con tantas? Así que al final, Jorge se quedó con solo una docena, el pedido original. Y a los dedicados bomberos les pareció la idea perfecta. ¿Cuántas quedan, Jorge? Gracias por ayudarme con la Semana de la Naturaleza.
Queremos las huellas de todos los animales de los alrededores. ¿Qué, el visor? Ah, es que iré al lago para la encuesta sobre peces de la exhibición. Adiós. Jorge quería fotos más emocionantes, pero no había muchos animales emocionantes por ahí. Hola, Jorge. ¿Qué haces? ¡Guau! Tienes fotografías de todos los animales locales, menos del cervato de las colinas. Un cervato es un venado bebé. Imagino que no han de ver muchos en la ciudad, ¿no? Un cervato era exactamente el animal especial que Jorge estaba buscando. Ven, te mostraré dónde encontrarlo. Jorge no había visto al cervato, ni sabía cómo eran sus huellas. Estas eran las huellas más grandes que había visto. Algo extra grande debió dejarlas. Parecían las huellas de un pato grande. Un pato gigante sería una estupenda fotografía. Esa parecía la huella de la culebra de tierra. Un pato gigante con cola de serpiente sería la mejor fotografía. Pero una serpiente gigante con patas de pato sería una fotografía aún más increíble. Tal vez vivía en el agua. Jorge recordó que en algún lado había visto huellas como estas. En un libro. Ahí estaban. Huellas de dinosaurio. Un dinosaurio pico de pato. Y todas las huellas se dirigían a casa de Bill. Hola, Jorge. ¿Viste al cervato? Sí, supongo que parecen pisadas de dinosaurio. Sí, como mis botas me lastimaban, me puse aletas para ir al lago. Te dije que iba a ir a nadar, ¿recuerdas? Oye, Jorge, ahora sé lo que se siente dar pasos de dinosaurio. Como no había dinosaurios hambrientos, necesitaba una fotografía para la Semana de la Naturaleza. ¿Otra vez Saltarina tenía hambre? Pero Jorge ya tenía muchas fotografías de ella. Eran animales muy grandes en comparación con sus huellas tan pequeñas. Hola, ¿huellas de venados? ¡Wow! ¿Usaste frutas y vegetales para traerlos a la casa y sacar fotografías? ¡Mira qué estupendos venados! ¿Cómo pudiste sacar tan magníficas fotografías, Jorge? Ya lo conoce. Usa su imaginación. ¿No es así? Jorge realizaba un experimento importante. Probaba la capacidad de rebote del sillón. Esa parte del sillón hacía un ruido diferente.
Ese no era el sillón. Era un ruido fuerte. Un ruido pesado. Y venía de arriba. Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino. Se mudó hace unos días. Pero lo que había escuchado era algo más que pisadas. ¡Ay, qué estás haciendo! Jorge, seguramente eran los pasos del vecino. Solo eso pudo ser. No creas que tiene un animal salvaje en su casa. El hombre del sombrero amarillo vivía con Jorge. ¿Por qué no podía el vecino vivir con un animal? ¿Pero de qué tipo? Pues claro, el nuevo vecino tenía un elefante. El hombre del sombrero amarillo tenía que escuchar eso. ¡Ay! ¡Jorge! ¿Cómo? ¿Que soñaste con un elefante? No más libros de naturaleza antes de acostarte. Te provocan sueños muy extraños. ¿Sí? Hola, somos los vecinos de abajo y... Ah, gusto en conocerlos. Jorge. ¿Qué está haciendo? Creo que busca su... elefante. ¿Mi qué? Es que oímos unos ruidos fuertes. Ruidos muy fuertes. ¿Ruidos fuertes? ¡Cuánto lo siento! A veces no controlo mi ímpetu cuando trabajo en mi arte. ¿Arte? Soy un artista. Hago murales y mezclo mi pintura aquí. Luego uso estos sellos de goma que hice. Les mostraré mi trabajo terminado. También escuchamos como que caía una bolsa llena de piedras. ¿Que usa piedras en su trabajo? No, debió ser la bolsa de víveres que se me cayó. ¿Pero qué es lo que está haciendo ese ruido? Parece un elefante pintando con las patas. Eso parece... A los monos les encantan las mañanas. En especial las mañanas con waffles.
Buenos días. Desde que tengo tu amistad, la vida es tan genial. Jugamos todo el día sin más, eso siempre existirá. Si triste estoy, me alegrarás, lo malo ya no está. En este día quiero decir algo lindo para ti. ¿Quieres ser mi Valentín? Mi Valentín. Mi Valentín. Tú y nadie más. Sin nadie más. Lo digo en verdad. ¿Quieres ser mi Valentín? Valentín. Mi Valentín. Mi Valentín. Tú y nadie más. Sin nadie más. Lo digo en verdad. ¡Mejores amigos! ¡Uy! ¡Au! Sí, nunca toques una waflera caliente. Exacto, hay que esperar a que se enfríe. Ups, casi lo olvido. ¡Feliz día de San Valentín, Jorge! Oh, me encanta el día de San Valentín. Es el día en que le mostramos a los amigos cuánto los apreciamos. Jorge también le quería mostrar al hombre cuánto lo apreciaba. Y no te preocupes por los platos. Yo me encargo de ellos. Jorge le haría al hombre la mejor tarjeta de San Valentín del mundo. Le tomó más tiempo de lo que pensó, pero quería que su tarjeta de San Valentín fuera muy especial. Pero el hombre había dicho que era el día en el que se mostraba aprecio a todos los amigos. Jorge tenía muchos amigos. Y quería hacer una tarjeta para cada uno. Pero, aún usando las manos y los pies, se tardaba mucho. Para cuando termine las tarjetas de todos sus amigos, tal vez ya sería verano. Necesitaba hacer tarjetas más rápido para sorprender a todos sus amigos hoy. Debía darse prisa para tenerlas a tiempo. Sus tarjetas estaban bien, pero necesitaban un toque personal. ¡Wow! ¿Pero qué día? ¡Wow! ¿Tú la hiciste, Jorge? ¡Está increíble! ¿Quieres ser mi Valentín?